Los libros, sus páginas y sus letras nos educan, nos alegran y conmueven, pero también nos definen. Yedo Sagárnaga es un arqueólogo apasionado de su profesión. Alguna vez me preguntaron cuál era mi currículum y les dije arqueólogo a tiempo completo, cama adentro. Nací en La Paz el año 59, como casi todos mis antepasados, desde Juan Bautista Sagárnaga, que es uno de los héroes de la Revolución. Nací en la avenida Arce, entonces soy bastante paceño, orgulloso además de ser paceño y de ser boliviano. Desde muy pequeño fui apasionado con las cosas, nací en un hogar de clase media, donde la lectura era cotidiana. Mi padre llegaba de la oficina, él era bancario, llegaba de la oficina, estaba hasta la hora de acostarse. Cuando se acostaba prendía su lámpara y sacaba sus selecciones de Reader Digest y se ponía a leer. Mi madre desde pequeña había leído los clásicos, que sí, Alejandro Dumas, Mark Twain, Julio Verne, y ella nos contaba, ¿no? Cyrano de Bergerac, los Tres Mosqueteros, Príncipe y Mendigo. Me acuerdo muy bien cómo nos reunía a nosotros en su entorno y le escuchábamos apasionados. A mis 8 años, mi padre fue destinado a Copacabana. Mi padre no quiso irse solo, se fue con mi madre, mi hermano, mi hermanita menor, y vivimos 2 años en Copacabana. Fue clave en mi formación, en mi vida, porque ahí yo estoy seguro que se me despertó la afición por la arqueología, porque Copacabana es el segundo yacimiento arqueológico más importante de Bolivia. Entonces, los fines de semana, mi madre, que era la más entusiasta, organizaba salidas, íbamos a la Horca del Inca, al Asiento del Inca, a la Isla del Sol, de la Luna, a Pasancayani, y oía los relatos y las interpretaciones y mi mente empezó a volar, pues tenía 8 años, ¿no? Cuando volví de Copacabana, yo ya estaba seguro de lo que quería hacer. Salí bachiller a los 16 años y cuando quise entrar a la carrera de arqueología, mi gran decepción, una de las grandes decepciones que tenía en la vida, era que no había arqueología en la universidad y mis padres no tenían recursos para enviarme fuera a estudiar. Entonces, una de las cosas que pasó cuando salí bachiller es que se abrió un curso de arqueología, un cursillo de arqueología extrauniversitaria, diríamos, que la dirigía el historiador Max Portugal Ortiz, que yo lo considero más arqueólogo que historiador porque se dedicó mucho a la arqueología. Ese curso duró un mes más o menos, fue como pasarnos la miel por la boca. Y de ahí la gente que participó, que eran de varias tendencias y de varias carreras, decidimos crear el Centro de Estudios Precolombinos, ¿no? Y mi madre siempre ahí presente, empujándome, ella me empujó. Diríamos, esa creo que es la palabra, ¿no? Siempre me empujó, ella era la que ubicaba, hay este cursillo, hay este otro cursillo. Y se creó este centro con gente muy interesada y empezamos a viajar a varios lugares, a conocer, y tuvimos asesores como el propio Max Portugal, su padre, que lo conocí yo, era una celebridad, don Max Portugal Zamora. Bueno, mucha gente, y aquí debo mencionar también a José Huidobro, que fue un arqueólogo peruano que tocó mi vida. Él me alentó mucho y decía que yo tenía futuro. No sé si acertó, pero sí me apoyó mucho también José Huidobro. Y conocí a don Carlos Ponce Sanginés. Don Carlos Ponce Sanginés había creado el Instituto Nacional de Arqueología en el año 75, pero antes ya había hecho el Centro de Investigaciones Arqueológicas en Tiwanaku, en el 58. Entonces,
era una personalidad, ¿no? Y tenía un temple impresionante, una personalidad avasalladora, un don de líder también impresionante. Entonces yo quedé impactado. Yo ya lo había conocido por los libros, porque desde muy pequeño ya empecé a leer a Poznański, a Carlos Ponce Sanginés. Entonces tuve la oportunidad con lo poco que había hecho en el Centro de Estudios Precolombinos, logré adquirir algún conocimiento e ingresé al Instituto Nacional de Arqueología el año 81. La carrera de arqueología recién se abrió el año 84, o sea, mucho tiempo después de que yo había salido bachiller. Y claro, estuve primero en la fila para inscribirme. Yo quería aprender, tenía muchas ansias de conocimiento de la arqueología. Cuando ingresé, como era una carrera nueva, con profesores que estaban haciendo sus primeros pasos tanto en la profesión como en la docencia, entonces me sentí muy, muy decepcionado y abandoné la carrera, ¿no? Porque no estaba aprendiendo nada. Y entonces cuando me preguntaban, ¿por qué has dejado la carrera? Que no aprendo nada. Y bueno, pasó mucho tiempo, me salí del Instituto de Arqueología porque necesitaba mayores recursos, entré a trabajar en una empresa privada, aprendí lo que era ganar un buen sueldo, que antes no sabía. Y eso, claro, digamos, a uno lo lleva a querer todo el tiempo tener una estabilidad económica. Pero yo me sentía frustrado porque lo que yo quería era la arqueología, ¿no? Y a Ponce lo habían echado del Instituto de Arqueología de mala manera por estos avatares políticos. Pero Ponce se acomodó porque él era secretario del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Entonces, tenía una buena pega. No le gustaba mucho la política, era otra de sus, no diríamos pasiones, intereses, ¿no? Y entonces, pese a que lo considero mi máximo maestro, he tenido la satisfacción de haberme acercado a él y decirle, don Carlos, usted y yo podemos hacer lo que sea. Tenemos habilidad para hacer muchas cosas, pero nuestra pasión es la arqueología. Tenemos que volver a la arqueología. Y eso le hizo tambalear un poco en su postura. Y el año 93 creamos el Centro de Investigaciones Antropológicas Tiwanaku. Conocí a David Rojas. Él me dijo, ¿por qué has dejado la universidad? Que quería aprender y no aprendo. Bueno, pero ahora tienes que volver a la universidad porque necesitas el título. Y ahí me di cuenta de algo que era importante, él me hizo notar, ¿no? Estamos en un medio en que prima la titulitis. No eres nada sin título, ¿no? Entonces ya volví a la universidad por el título, pero mi formación, debo reconocer que la he hecho en el Instituto de Arqueología y en el Centro de Estudios Precolombinos. La universidad, por supuesto, ha aportado también, ¿no? Pero básicamente lo que he conseguido en la universidad ha sido el título que me ha permitido seguir. Volví a la universidad y hice las cosas muy rápido. El 95 me titulé, 20 años después de haber salido bachiller, ¿no? Al tiro, el mismo David de Rojas, que fue mi tutor de tesis, también ha muerto lastimosamente. Me dijo, ahora tienes que entrar a la docencia. Le dije, no, sí he tenido tantos problemas en la universidad porque sí me hicieron la vida a cuadritos en la universidad. Porque no le tenían cariño a Ponce y sabían que yo tenía una relación muy fuerte con Ponce. Entonces, yo no quería volver a la universidad y David Rojas me dijo, tienes que entrar, tienes que compartir lo que conoces, tienes que ingresar, y empecé a dar docencia en el 96, pero también a la vez empecé a dirigir proyectos. Primero, el libro Manual de Arqueología Peruana llegó
a mis manos por préstamo de algún amigo o colega, y el autor es Kaufmann Doig, Federico Kaufmann Doig, un arqueólogo peruano que se lanzó a algo que me parece realmente una aventura muy, muy pesada, ¿no? Tratar de resumir todo lo que se conocía del mundo andino, porque hablar del Perú es hablar del mundo andino, ¿no? El grueso de la información que tenemos es del Perú. Inclusive en las crónicas se decía Perú a todos los Andes, ¿no? En Bolivia nunca se hizo un experimento semejante, ¿no? Hay, claro, algunos intentos de síntesis, pero este era tratar de resumir en, no sé, 600 páginas, creo que tiene el libro, la información que se tenía hasta el momento, ¿no? Recopilando todo lo que habían hecho los grandes investigadores que habían trabajado en el Perú, desde Max Uhle, el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello. Bueno, era una cosa, y transcurrir, viajar a esos momentos en determinados lugares era algo muy fascinante, y creo que el arqueólogo boliviano, si no conoce el mundo andino en general, no llega a conocer plenamente lo que es la arqueología boliviana, ¿no? Entonces este libro me permitió introducirme y viajar a mundos lejanos, ¿no? A mí no me gusta, he leído muy poco novela, ¿no? Entonces esto era realmente lo que a mí me gustaba leer, ¿no? Ese tipo de literatura. Bueno, Federico Kaufmann Doig ya debe estar muy, muy, muy mayor. Si alguien se atreviera a hacer una síntesis de la arqueología peruana, necesitaría escribir 10 o 12 tomos, ¿no? O sea que esta fue una labor titánica, ¿no? Que un poco me inspiró también, ¿no? Es así como hay que trabajar. Ponce de San Ginés ha sido una inspiración permanente en mi vida, ¿no? Creo que lo primero que leí de él fue Tiwanaku, Espacio, Tiempo y Cultura, que era una obra de arte. Es realmente una obra de arte. Yo puedo testificar aquello porque no es un libro frondoso, pero resume de una manera tan extraordinaria lo que se conocía sobre Tiwanaku hasta esa época, que me maravilló. Y a eso siguió el templete semisubterráneo de Tiwanaku, el panorama de la arqueología boliviana. Creo que tengo todos los libros de Ponce, hasta los últimos que ya en la última época escribió. Y él siempre decía, hay que tratar de hacer trabajos de síntesis. Es un poco lo del manual de Kaufmann Doig, ¿no? Y ese trabajo lo publicó en el 93. No fue de sus primeros trabajos, ¿no? Digamos, ya en la época en que él estaba mayor publicó este libro. Pero es extraordinario porque es la historia de la arqueología de Bolivia, sobre todo la historia de la arqueología de Tiwanaku. Pero además este libro tiene la capacidad de inspirar también a los que leen, ¿no? Es un libro más o menos técnico, digamos, porque a mucha gente no le gustan el uso de ciertos términos, qué sé yo, pero yo este libro hace 10 años que les doy a mis estudiantes a leer en la materia de historia, en la materia de arqueología de Bolivia, en la carrera de historia. Lo leemos por capítulos y realmente es muy inspirador porque empieza relatando los primeros viajeros, d'Orbigny, Castelnau, todos ellos pasando por la etapa de los exploradores, los primeros científicos que llegaron a Bolivia, como Max Uhle, Nordenskiöld, Bandelier y Poznański, que es muy importante en esa época. Y después viene la etapa de los excavadores, de los científicos, como Bennett, fue el primer arqueólogo profesional que llegó a Bolivia a trabajar. Entonces es un recorrido así historiográfico, tan bien realizado, con tantas fuentes consultadas, porque él era un erudito, ¿no? Y hacía las cosas con mucho detalle. Él no dejaba las cosas sueltas. Y en la época en que escribió la mayoría de sus libros no había pues
las facilidades de hoy en día. Hoy en día te sientas en la computadora y por internet empiezas a encontrar un montón de información. De hecho, yo le propuse a la hija de Ponce este año, principios de este año, revisar, reeditar el libro de Ponce con notas mías, agregando cosas, por ejemplo, fotografías que no pude encontrar porque solamente eran fuentes bibliográficas. Ahora el internet te muestra un montón de cosas, ¿no? Es realmente un libro maravilloso, maravilloso. Desde el punto de vista metodológico, ambas son síntesis. Y las síntesis son muy importantes, como el propio Ponce me decía, ¿no? Hay que hacer trabajos de síntesis. ¿Y por qué insistía en eso? Porque el arqueólogo presenta informes, va a congresos, ¿no? Y dice, hemos encontrado esta ollita en la esquina de este edificio. Está bien, pero lo que más sirve, la arqueología es una ciencia social, hay que partir de ese principio. Hay que llegar a la gente, no hacer la ciencia por la ciencia, no hacer arqueología para los arqueólogos. Entonces, ambos son trabajos de síntesis que son muy importantes. Ya desde otro punto de vista, yo veo que algo que a mí me ha movido, yo tengo dos puntales en mi vida, ¿no? La fuerza de voluntad, que creo que ha sido siempre fuerte en mi vida, y el otro puntal es la pasión. Y veo que, como al propio Ponce le dije, ¿no? Nuestra pasión es la arqueología. Don Carlos, usted no puede quedarse acá. Y Kaufman Doig es otro apasionado. Y hay mucha gente en arqueología que es apasionada, pero no toda. Hay mucha gente, pero no toda. Y eso yo creo que es importante, ¿no? Le pones pasión en tu trabajo y cuando escribes es el resultado de esa pasión. Todas las fases de la arqueología me encantan y me apasionan, ¿no? Desde la prospección, el acercamiento bibliográfico, la excavación, la reconstrucción, la exhibición. Hay 3 canales que tiene el arqueólogo para difundir, que son las conferencias. Me invitan a conferencias, entrevistas, y siempre, nunca me rehúso, ¿no? El otro canal es la exhibición y el otro canal es la escritura, ¿no? Entonces uno tiene que permanentemente escribir y es el resultado de lo que has hecho, sin duda, ¿no? No puedes escribir de la nada. En ese caso serías un buen novelista. Pero para escribir sobre arqueología tienes que haber vivido la arqueología.